Cuando quieras, puedes comenzar. De acuerdo, gracias por la presentación. Bueno, el título del webinar es Ensayos de flexión en materiales compuestos y voy a hablar de los siguientes aspectos. Una pequeña introducción breve. Posteriormente hablaremos de los módulos de tracción, de compresión y de flexión y de la relación entre ellos. En el punto 3 abordaremos el efecto del cortante y de la rigidez del sistema en los ensayos de flexión. En el punto 4 trataremos el cambio del contacto entre la probeta y los rodillos, tanto de carga como los rodillos de apoyo. Un punto 5 de conclusiones de los aspectos tratados anteriormente. Y en el punto 6, tras esas conclusiones, pues se propondrá un procedimiento de ensayo de flexión. Bueno, primero decir sobre todo de qué hablaremos y de qué no hablaremos. Este webinar está circunscrito únicamente al análisis de propiedades de rigidez, es decir, voy a hablar de ensayos de flexión para determinar propiedades de rigidez, en concreto el módulo de flexión y el módulo de cortadura en el espesor principalmente. La limitación de los materiales es que sean ortótropos y que la dirección de la probeta sea una de las direcciones principales de ortotropía del material. Y por otra parte, todos los tratamientos que se hagan y todos los resultados experimentales que vamos a ver cumplen la condición de pequeños gradientes de desplazamientos. El ángulo de flexión máximo en todos los casos no supera los 10 grados, luego es más restrictivo que el impuesto por la norma, por ejemplo, de 3 puntos, que es de 17 grados. Hablaremos además de flexión, fundamentalmente de flexión de 3 puntos, que son las fotografías que aparecen en la parte superior a distintas luces, y de flexión de 4 puntos, que es la fotografía de la parte inferior en la que, como se ve, hay gran diferencia entre el diámetro de los rodillos de apoyo y los rodillos de carga. La flexión de 3 puntos se denominará como F3P y la flexión de 4 puntos se denominará como F4P. Respecto a los módulos de tracción, compresión y flexión, se muestra una tabla extraída de las hojas de datos de Excel Composites, en la que se muestran las propiedades obtenidas experimentalmente en Excel Composites para los módulos de tracción, de compresión y de flexión. Los módulos de tracción y compresión son distintos y el módulo de flexión generalmente es intermedio, pero en el caso del primer material, AS48552, en ambos casos los dos materiales son materiales de fibra de carbono y la matriz 8552 es una matriz epoxi modificada para mejorar las propiedades de tenacidad. Decir también, aunque no le haya puesto porque tiene también relación con las propiedades que se obtendrán, la fibra S4 tiene un diámetro aproximado de 7 micras y la fibra IM7 tiene un diámetro de 5 micras. Bien, estas son las propiedades y por lo tanto vemos que es patente la diferencia entre las propiedades que proporciona el fabricante para los módulos de Young, de tracción, de compresión y de flexión. Bien, el tratamiento, digamos, el modelo analítico de este problema está basado en la hipótesis de Navier-Bernoulli, es decir, que las caras planas permanecen planas y perpendiculares al eje de la pieza prismática o de la viga, y por lo tanto las deformaciones son lineales, siendo I la coordenada que comienza desde la superficie neutra y tiene sentido descendente. Aplicando la ley de Hooke, pero teniendo en cuenta que los módulos de tracción y de compresión son distintos, tenemos unas tensiones de compresión en la parte superior, suponiendo un momento flector positivo, y unas tensiones de tracción en la parte inferior, suponiendo por una parte que ET y EC son distintos, que el origen del sistema de coordenadas está en la superficie neutra, pero que desconocemos cuál es la posición de esa superficie neutra, es decir,
las distancias H2 correspondiente a la zona de compresión y la distancia H1 correspondiente a la zona de tracción son desconocidas. Bueno, imponemos, como en la teoría clásica de vigas, que la fuerza normal es nula y por lo tanto la resultante en la sección de las tensiones normales es nula. De esa condición obtenemos que la raíz de lambda, siendo lambda parámetro fundamental, la relación entre el módulo de tracción y el de compresión, ET entre EC, de aquí obtenemos que la relación H2 entre H1, es decir, la altura de la zona de compresión entre la altura de la zona de tracción, es igual a la raíz de lambda. Imponiendo la condición de que el momento flector es M, es decir, que el momento resultante de las tensiones normales es M, obtenemos una expresión para la curvatura, que es la inversa del radio de curvatura, que si la escribimos en la forma habitual de M entre EI, es decir, si recogemos todos los términos aparte de M e I en un término que definimos como el módulo de flexión, EF, la expresión queda de esta forma. EF es igual al módulo de flexión, es igual al parámetro beta por ET por el módulo de tracción. Y este parámetro beta está relacionado con la raíz de lambda, es decir, siendo lambda, como he dicho antes, la relación entre el módulo de tracción y el de compresión. Por lo tanto, si supiéramos, tenemos tres módulos, el módulo de tracción y el de compresión, si conociéramos lambda y uno de los módulos, conoceríamos los otros dos. Por ejemplo, si conocemos lambda y el módulo de tracción, podríamos calcular el módulo de compresión y dado que conocemos lambda, podríamos calcular también beta y de aquí el módulo de flexión, es decir, lo que necesitamos para obtener los tres módulos, dada esta relación, sería, por ejemplo, la relación lambda, o si no dos módulos, la relación lambda y otro de los módulos. Insisto en la relación lambda por lo que veremos en la siguiente diapositiva. Es también destacable el hecho de que esta al fin y al cabo es la ecuación diferencial de la elástica y que aparece el módulo de flexión, por lo tanto en las ecuaciones, la integración de la ecuación de la elástica, en el caso de que los módulos de tracción y compresión sean distintos, se debe realizar teniendo en cuenta el módulo de flexión. Aunque en este webinar no aparece, se puede demostrar, y está demostrado en mi tesis, que si calculamos la energía de deformación correspondiente a las tensiones normales en esta sección, se obtiene la expresión equivalente a un único módulo, es decir, la integral de m cuadrado entre 2i, pero en vez de e aparece ef, es decir, el módulo de flexión cuando los módulos de tracción y compresión son diferentes, es el módulo que hay que utilizar en las ecuaciones que se refieren a desplazamientos y ángulos de flexión. Bueno, vamos ahora, después de explicar lo que es el módulo de flexión, a ver cómo lo podemos obtener. Este tratamiento hay que decir que bueno, está con otros parámetros y con otras definiciones, pero está recogido ya en artículos bastante antiguos. Yo cuando lo hice lo desconocía. Está también en Geret y Mosenko y es un tratamiento conocido. Quizá la novedad está en la propuesta experimental que aparece ahora. Dado que el módulo que la deformación unitaria de tracción es H1 entre ρ, según la figura de la diapositiva anterior, sería H1 entre ρ en la parte de tracción y H2 entre ρ en la parte de compresión para la misma curvatura de flexión, es decir, para el mismo momento flector, dado que tenemos una única sección, podríamos obtener
si conocemos la relación entre epsilon c y epsilon t, tenemos la relación entre H2 y H1 y por lo tanto podemos obtener la relación raíz de lambda. Podemos obtener raíz de lambda y por lo tanto lambda, la relación entre el módulo de tracción y de compresión. Para la determinación de la raíz de lambda se propone el siguiente procedimiento experimental. Pegamos una galga extensométrica en una probeta, no dos, una única galga extensométrica en una probeta, la colocamos en el lado de compresión y medimos la curva carga de formación de compresión, es decir, la curva carga de formación de compresión epsilon c, por supuesto, para deformaciones muy lejanas a la rotura del material. Posteriormente, descargamos la probeta, le damos la vuelta a la probeta y colocamos la galga en el lado de tracción. Y grabamos o recogemos los datos de la curva carga de formación de tracción y por lo tanto, siendo la carga la misma, el momento vector es el mismo, los radios de curvatura son los mismos y tenemos la relación entre las deformaciones de compresión y de tracción, con lo que ya hemos obtenido la raíz del módulo de tracción entre el módulo de compresión, es decir, mediante este procedimiento basado en un ensayo de flexión de 4 puntos en el que únicamente se miden deformaciones, podemos calcular la relación entre los módulos de tracción y compresión. Como decía anteriormente, nos falta otro módulo. La verdad es que el módulo de tracción, por ejemplo, si conozco el de tracción, ya conocida lambda, conozco el de compresión, pero la verdad es que con las ecuaciones de ese modelo analítico que he mostrado se puede obtener directamente con las medidas de las galgas el módulo de tracción directamente y también el de compresión. Dado que la medida de la galga es local, se pensaba en medir el módulo de flexión mediante un ensayo de flexión, que es una medida, digamos, más global, aunque dependa del desplazamiento del punto medio, tiene en cuenta la energía de deformación de toda la probeta y, por lo tanto, se pensó en las dos alternativas, en los ensayos de tracción, que también se hicieron, pero también en los ensayos de flexión, dado que los ensayos de tracción, la medida también iba a ser local, es decir, se iba a medir la deformación local de una zona con una galga extensométrica. La pregunta que surgió entonces fue ¿flexión de 3 puntos o flexión de 4 puntos? Bueno, la respuesta fue las dos. La sorpresa fue que en probetas en las que sabíamos algo del efecto del cortante, pero en las que el efecto del cortante podría considerarse, por lo que sabíamos, despreciable, los resultados obtenidos para la misma probeta en flexión de 3 puntos y en flexión de 4 puntos mostraban diferencias sensibles. Y aquí abro un pequeño paréntesis y hablo de otro punto que trataremos posteriormente, pero la resolución de este punto permitió relacionar adecuadamente al final el módulo de flexión, de tracción y de compresión. El caso es, como decía, teníamos dos probetas, una de AS48552 y otra de IM78552. En flexión de 3 puntos obteníamos un módulo de 131 gigapascales y en flexión de 4 puntos un módulo de 138 gigapascales. La diferencia era notable y en el caso del IM78552 la diferencia inicial también era pues bastante notable. Revisando artículos que trataran el tema o que hablaran de esta problemática de los módulos distintos en tracción y en flexión de 3 puntos y de 4 puntos, la verdad es que encontré pocas referencias, pero encontré una referencia muy curiosa en la que decía que los módulos de 3 puntos y de 4 puntos eran distintos y como el de 4 puntos era mayor, era el bueno. El idóneo era el módulo de flexión de 4 puntos porque era mayor que el de 3 puntos. Ese era el argumento que la verdad no me pareció muy consistente. El caso es que lo que hicimos fue analizar
el efecto que tenía el cambio de contacto entre la probeta y los rodillos de apoyo y la probeta y los rodillas de carga en 4 puntos, y debido a la simetría el cambio de contacto entre la probeta y los rodillos de apoyo en flexión de 3 puntos. Es decir, se analizó el efecto de estas distancias horizontales frente a las distancias originales y se aplicaron las correcciones correspondientes y se llegó, después de corregir, teniendo en cuenta estos efectos, que los módulos de 3 puntos y de 4 puntos, después de las correcciones, pues tenían diferencias menores que un 1%, cuando las diferencias iniciales para ambos materiales eran del 5%. Éramos gente feliz, es decir, creíamos que habíamos explicado por qué los módulos de 3 puntos y 4 puntos eran distintos. En cualquier condición, hay que decir que en este trabajo utilizábamos pequeñas deformaciones. Las mayores deformaciones unitarias que utilizamos fueron del 0,3%. Bueno, respecto a los resultados experimentales obtenidos posteriormente, se muestra en esta diapositiva, se muestra el módulo de tracción obtenido por 3 procedimientos. En la columna que dice tracción, el módulo fue obtenido por ensayos de tracción con esa galga que habíamos pegado, pero situada a ambos lados de la probeta, porque como sabemos, en los ensayos de tracción puede haber cierta flexión y si esa flexión no es muy grande es aceptable, y en este caso también se hizo la media de los módulos obtenidos a ambos lados y bueno, el efecto no era muy apreciable, pero se hizo la media de los módulos obtenidos con la galga a ambos lados. En la que dice flexión, los módulos se obtuvieron, pues como se ha explicado anteriormente, por 3 puntos y 4 puntos se obtenía el mismo módulo, y posteriormente, mediante la raíz de lambda que habíamos obtenido experimentalmente, se obtuvo el módulo de tracción, que es el que aparece en todos los casos. En esta tabla aparecen módulos de tracción, y directamente, cuando digo directamente, estos módulos de tracción se han obtenido directamente de las medidas de la galga y de esta ecuación que he mostrado anteriormente, mediante la que se podía calcular directamente. Bien, respecto a los datos proporcionados por el fabricante, suponiendo que los datos de los ensayos de tracción y de compresión son datos buenos, fiables, todos son fiables en principio, pero fiándome más de los datos de los ensayos de tracción y de compresión, podíamos calcular con esos datos el módulo lambda, la relación entre módulos, y posteriormente el parámetro beta, y calcular directamente el módulo de flexión para ambos materiales. En la tabla inferior aparecen los valores proporcionados por el fabricante y los valores en la parte derecha calculados en esta parte superior, basándonos en las fórmulas obtenidas en el desarrollo, en el planteamiento analítico. Se ve que los datos del fabricante son menores que los obtenidos teniendo en cuenta los módulos de tracción y compresión. Creo, desde mi punto de vista, que esto podría ser debido a que las luces que se utilizaron, siguiendo probablemente una norma de flexión, no eran lo suficientemente grandes como para poder despreciar el efecto del cortante, como veremos en los puntos siguientes. Creo que podría ser una razón. Bien, se hicieron también ensayos en la dirección transversal. Esto es más nuevo, no lo había, bueno, no estaba publicado en un artículo, pero también se hicieron ensayos en la dirección transversal con la fibra 90 grados y había diferencias en el caso de la S48552 con una fibra más gruesa de 7 milímetros. Había cierta diferencia entre el módulo de tracción y el de compresión. El módulo de tracción era mayor que el de compresión y bueno, el módulo de flexión se obtenía de las anteriores, de esas propiedades. Bueno, de hecho, lo que se hizo experimentalmente, se hacía el ensayo de flexión y la raíz de lambda se obtenía mediante el ensayo de 4 puntos que he comentado antes con una galga extensométrica. En el caso del IM 78552, los módulos de tracción y compresión eran similares.
Bueno, pasamos a otro aspecto que es el efecto del cortante y de la rigidez del sistema en los ensayos de flexión. Bien, el efecto del cortante en materiales isótropos tiene muy poca influencia, es lo que se dice siempre, y es debido a que la relación entre G debe ser menor que 3, ya que el módulo de Poisson debe ser menor que 0,5. Por lo tanto, no puede haber relaciones entre G grandes. En materiales ortótropos, la relación entre el módulo de flexión y el módulo de cortadura en el espesor G1,3, que a partir de ahora llamaré G, es elevada. Y por lo tanto, como veremos, podría tener influencia el efecto del cortante. Por otra parte, si medimos el desplazamiento de la carga o de cualquier otro punto con un deflectómetro, pues no tenemos ningún problema, se mide el desplazamiento real. Pero si queremos utilizar el desplazamiento del carro o el desplazamiento de la máquina de ensayos para determinar el módulo, en ese caso habría que tener en cuenta la rigidez del sistema tal y como se muestra aquí con estos resortes elásticos que quieren indicar esa rigidez o flexibilidad del sistema. A veces se dice que se desprecia el efecto del cortante cuando en realidad lo que se hace es ignorarlo. Es decir, es necesario conocer el valor de F entre G para cuantificar el efecto y en su caso despreciarlo. Si no se conoce, no se desprecia, sino que se ignora. Para obtener los módulos de flexión y de cortadura se realizan ensayos, esto también está recogido en artículos desde hace bastantes años. Incluso la norma para realizar ensayos de flexión en madera recoge cómo calcular, cómo determinar los módulos de flexión y de cortadura con ensayos a distintas luces. Lo que no se suele incorporar es el efecto de la rigidez del sistema, ya que en los ensayos de madera también se propone la medida de desplazamientos externa mediante un deflectómetro. En esta expresión aparece también la contribución de la rigidez del sistema, que denominaré KS. Y realizando operaciones, aquí podríamos obtener una ecuación donde E3PS significa E3P teniendo en cuenta la rigidez del sistema. Se puede obtener una ecuación que es cúbica en H entre L, siendo H entre L la variable X, me queda una ecuación cúbica donde X es H entre L y son los módulos de flexión que habitualmente determinamos en 3 puntos, ML cubo entre 4 omega H cubo, eso sí, siempre en sección rectangular, y mediante, repito, un proceso de regresión cúbica se pueden determinar los parámetros A, B y C, y de los parámetros A, B y C se pueden obtener los módulos de flexión, de cortadura en el espesor y la rigidez del sistema. Si KS fuera conocido por algún método o el desplazamiento se mide con un deflectómetro externo, pues la expresión del desplazamiento no incorpora el término de rigidez y es la expresión bastante conocida, donde el término 6/5 es el factor de cortante de una sección rectangular. Bien, en este caso, llamando T a la variable H entre L al cuadrado, pues podemos obtener F y G mediante una regresión lineal. El problema sería determinar KS. Bueno, en cuanto a la parte experimental, se han utilizado 2 probetas de material carbono epoxi de 24 y 36 láminas, 5 distancias entre apoyos. En estas distancias entre apoyos, bueno, estas cumplen la condición de que 1 entre L, las diferencias 1 entre L son constantes entre 2 luces consecutivas. Los espesores de las probetas, 4,68, 6,29, probetas bastante gruesas con espesores de 11 milímetros. Hablaba antes de la rigidez del sistema, de KS, y bueno, pensamos en medir esa rigidez del sistema mediante un ensayo de indentación, es decir, cerrábamos
el útil de flexión, poníamos encima un bloque de 40 milímetros de lado, de acero, macizo, y encima colocábamos la probeta. Entonces, lo que se quería era incorporar todas las contribuciones de rigidez del ensayo, tanto la del útil de ensayo como de la probeta en el espesor y toda la parte superior desde la aplicación de carga hacia arriba. Se quería incorporar todo ello en el ensayo y se realizaba el ensayo de indentación. En este ensayo de indentación, esta parte inicial curva se debe a la indentación, es decir, al cambio de área de contacto entre el rodillo de carga y la probeta que genera esta zona curva, pero posteriormente hay una zona más lineal en el que se ha determinado esa KS, esa rigidez del sistema. Los resultados obtenidos para regresión cúbica son los que se muestran para las dos probetas S1 y S2 y los resultados son bastante parecidos a los valores de referencia, 108 gigapascales de módulo en ambos casos y 4 gigapascales de módulo de cortadura en ambos casos. Por otra parte, y esto sí es interesante, los resultados anteriores también, por supuesto, pero quizá la novedad de que por regresión cúbica hayamos obtenido la rigidez del sistema que da 14.800 newton entre milímetro, 14,8 kilonewton entre milímetro para una probeta y 14,4, resultados bastante parecidos en ambos casos, pero también muy similares a las rigideces obtenidas por indentación. Cain indica las rigideces del sistema obtenidas por indentación y se ve que los resultados son bastante similares. Por lo tanto, se concluye que de estos resultados que en vez de realizar una regresión cúbica para obtener la rigidez del sistema, se puede realizar un ensayo de indentación e igualar la rigidez de indentación con la rigidez del sistema. En consecuencia, si utilizamos la medida del desplazamiento de la máquina para realizar nuestra reducción de datos, podríamos generar un canal en el software de ensayos en el que el desplazamiento real de la probeta sea el desplazamiento del sistema, es decir, el desplazamiento que nos da el hardware de la máquina, delta S, menos KS a la menos 1, que sería la complianza o la flexibilidad del sistema por la carga en cada punto. Es decir, podríamos generar fácilmente un canal de desplazamiento, llamémosle desplazamiento de la probeta o desplazamiento real. Bueno, comentar que las normas de flexión en el caso de materiales compuestos unidireccionales de fibra de carbono recomiendan que para despreciar el efecto del cortante, pues la relación luz entre espesor mínima sea de 32 y efectivamente en este caso, para estos materiales, para el T6T F593, para el que hemos utilizado en este caso, si tenemos en cuenta el efecto del cortante con F entre G, teniendo en cuenta que es 100 entre 4, 25, si hacemos que este efecto, si imponemos que sea menor del 2%, que sería un número bastante despreciable, obtenemos que el entre H debe ser aproximadamente 40, es decir, está bastante cercano a lo que indica la norma de 32. En este caso. Bien, en esta diapositiva se muestra el efecto del cortante, la influencia del cortante y de la deformación local según la distancia entre apoyos. La influencia porcentual siendo el 100% correspondería a la flexión y por lo tanto el 100% corresponde a la flexión y se comparan las contribuciones del cortante y de la deformación local. Como se ve, corresponde a la probeta de 6 milímetros, a la probeta más gruesa S2, pero se aprecia que para el span mínimo, para la luz mínima, el efecto de la deformación del sistema o de la deformación local, la verdad es que no acierto muy bien a cómo llamarle a este término, pero bueno, la llamaremos deformación local o deformación del sistema, es mayor que el efecto de la flexión, es decir, es un 130%.
es mayor también que el del cortante, claro, que llega al 80%, y como vemos, a medida que las luces aumentan, el efecto del cortante y de la deformación local disminuyen hasta que en el span máximo el efecto del cortante todavía sigue siendo apreciable, pero el efecto de la deformación local ya es menor que el efecto del cortante. Conclusión, tanto el efecto del cortante como el de la deformación local disminuyen a medida que la luz aumenta, pero al estar al cubo, h entre L al cubo, el efecto de la deformación local, al ser un término cúbico, pues aumenta con mayor rapidez. Bueno, voy a comentar brevemente este ensayo de flexión de 5 puntos que desarrollamos en un trabajo en colaboración con Ikerlan. Ellos habían diseñado unos amarres de doble sentido que permitían realizar ensayos de flexión en 2 direcciones. La idea que tenían era realizar ensayos de fatiga, para lo que una configuración bien potrada pues era ideal, porque en una configuración bien potrada tenemos para el mismo desplazamiento tenemos mayores tensiones. Y por otra parte, estos amarres de doble sentido permitían que en el mismo punto de la probeta esta estuviera sometida aproximadamente a las mismas tensiones de tracción y de compresión. Es decir, si cargamos y descargamos en fatiga una probeta, se llega de una tensión a 0, pero en este caso podríamos llegar de una tensión positiva a una negativa. El problema era crear una configuración bien potrada y por lo tanto se pensó en realizar 2 empotramientos parciales pero cuantificables, es decir, con esta configuración de ensayo podíamos cuantificar el grado de empotramiento de la parte izquierda y de la parte derecha. Y lo he introducido también porque, además de que me parece que fue un trabajo muy interesante, en este trabajo se nos ocurrió incluir, además de las variaciones de punto de contacto entre las probetas, entre los rodillos de carga y de apoyo, como se ven estas figuras con una carga hacia abajo, con una carga descendente, con una carga ascendente, además de estos efectos, se tuvo en cuenta este desplazamiento vertical del punto de contacto que anteriormente no se había considerado. ¿Por qué no se había considerado anteriormente? Bueno, sabíamos que había una disminución o una variación de distancia debido a este cambio de punto, el punto inicial de contacto con la probeta sin deformar es C0, el punto final de contacto es C1 y se produce este desplazamiento horizontal, pero también hay uno vertical, pero claro, el desplazamiento horizontal es R θ y el desplazamiento vertical es un término de θ al cuadrado. Lo que ocurre es que cuando lo introducimos en las ecuaciones de desplazamiento del punto medio, las contribuciones de estos 2 desplazamientos del punto de contacto son del mismo orden. Y por lo tanto incluimos también este efecto. Y pensamos que bien, tenemos otro efecto a incluir y volvemos a la diapositiva 11 en la que habíamos tenido en cuenta las variaciones de distancias horizontales en los contactos entre la probeta y los rodillos de apoyo y de carga y pensamos, bueno, vamos a incluir, como comentaba antes, en estas probetas el entre H era 55 y 42, por lo tanto se podía pensar que el efecto del cortante que ya hemos analizado era despreciable. Por otra parte, se había utilizado un rango de deformaciones entre el 0,1 y el 0,3% y se pensó en incluir ese desplazamiento vertical en el modelo que se había realizado, pero de alguna forma abrir el abanico experimental a otros rangos de deformación para ver qué es lo que ocurría. Y, como decía, se introdujo el desplazamiento vertical, pero variando los radios de los rodillos y los rangos de deformación, los módulos eran diferentes
en F3P y F4P, es decir, nosotros pensábamos que habíamos resuelto la diferencia entre los módulos de flexión de 3 puntos y flexión de 4 puntos y nos dimos cuenta de que no lo habíamos resuelto porque variando los radios de los rodillos y los rangos de deformación, los resultados no eran buenos. Aquí estábamos muy contentos, no estaban los mismos, tras las correcciones obteníamos unos módulos constantes y por lo tanto, como decía, éramos felices, pero la verdad es que no se podía generalizar esa corrección. Se consideraron tanto en el flexión de 3 puntos y en flexión de 4 puntos, se consideraron nuevos factores que era tener en cuenta las longitudes reales y no iniciales, por una parte, a lo largo de todo el ensayo y por lo tanto las deformaciones no se calculaban con la longitud inicial, sino que se calculaban con la longitud inicial que aquí aparece como L0, sino que se calculaban con la longitud final L en cada punto para cada nivel de carga. Por lo tanto, las letras que no tienen sub-0 son valores que corresponden a esta configuración de ensayo y las sub-0 son las que corresponden a la configuración inicial. Y por otra parte se pensó también en la posible influencia de las reacciones horizontales, de la componente horizontal de la reacción en generar, cosa también, hecho también conocido, en generar un desplazamiento adicional en el punto medio. Por lo tanto, se abordaron estos dos aspectos. En el ensayo de flexión de 3 puntos se calculó la deformación unitaria real a lo largo del ensayo y se vio que se podía calcular en función de la deformación unitaria inicial, es decir, de la que corresponde a la longitud inicial, teniendo únicamente en cuenta la relación entre el radio del rodillo de apoyo y el espesor. Y podíamos conseguir la deformación real en cada punto de ensayo. El desplazamiento delta adicional debido a las reacciones horizontales se obtuvo que era este término. Dentro del paréntesis aparece un término que multiplica a epsilon y otro término que multiplica a epsilon al cuadrado y que en principio podría suponerse despreciable por ser un término cuadrático. Lo que ocurre es que multiplica a L entre H al cuadrado, que puede ser un término muy grande y por lo tanto, diciéndolo matemáticamente, tendríamos una indeterminación infinito cero, por lo que en principio hemos dejado ese término debido a que el pequeño valor de esta deformación al cuadrado se puede compensar con el valor grande del entre h al cuadrado. Bueno, se determinó el desplazamiento para cualquier nivel de carga. Este era el desplazamiento, únicamente comentar que lo muestro únicamente para comentar que además de la carga PI dependía de la longitud real del ensayo para ese valor de carga. Y tenía 3 términos, uno debido a flexión, otro debido a cortante y otro debido al efecto de las reacciones horizontales. Y de aquí se podía obtener un módulo exacto. Simplificando la aproximación exacta a una aproximación de primer orden, se podía obtener el módulo de flexión con unos términos. El término en verde indica la contribución de la flexión con la corrección correspondiente. La contribución de los pequeños desplazamientos, bueno, esta contribución en rojo es la contribución de las reacciones horizontales, aunque este término en realidad, el 3/4, aunque esté incluido aquí para incluirlo en el factor común con la suma de epsilon, en realidad este término corresponde a las reacciones horizontales y finalmente el término debido a cortadura con los correspondientes factores correctores debido a los desplazamientos horizontales y verticales. En flexión de 4 puntos el problema era bastante más complejo. La deformación real en 4 puntos se debía obtener de una ecuación cúbica y se obtenía de una forma iterativa
y la deformación debido a las cargas, en este caso, además de las reacciones, también a las cargas aplicadas horizontales, pues también era más compleja. Como he comentado antes, en la aproximación exacta pues teníamos más factores, todas las distancias, la distancia entre carga y apoyos A, B y A había que considerarla para cada valor de carga y por lo tanto pues los resultados o las fórmulas eran pues bueno, más complejas. Y por otra parte, el módulo de flexión también contenía parámetros que dependían fundamentalmente de las distancias entre apoyos y cargas y de los radios y de la relación entre los radios del apoyo, de la aplicación de carga y el espesor de la probeta. Pero también aparecían tres términos: flexión, desplazamientos, perdón, reacciones horizontales y cortadura. Se realizaron ensayos experimentales en una única probeta. Lo digo porque las curvas, los gráficos que se van a mostrar a partir de ahora corresponden en todos los casos a una única probeta que tenía un espesor de 1,14 milímetros. Se utilizaba la luz inicial era de 60 milímetros y por lo tanto la relación luz-espesor era 53, por lo tanto se puede esperar que los efectos de cortante fueran despreciables. Y la rigidez del sistema era de 1200 newton por milímetro, dado que se utilizaba una célula de carga de 250 newton. Se utilizaron distintos radios de rodillos, en el caso de flexión de 3 puntos, radios de 2,5, 4, 6 y 9 milímetros. El radio del rodillo de carga es irrelevante debido a la simetría. Y en el caso de 4 puntos, se utilizaron distintas combinaciones, se utilizó en algunos casos los mismos radios para RA, que es el apoyo, y RC, que es la aplicación de carga, 2,5, 4, 6, 9, y se utilizaron también las dos combinaciones extremas, es decir, 9 milímetros de radio para el cilindro de apoyo, que sería este caso que se muestra en la fotografía, y 2,5 milímetros para el cilindro de aplicación de carga. Y finalmente el caso inverso de 2,5 los apoyos y 9 en la aplicación de carga. Se ensayó la probeta para estos casos y se utilizaron además 3 rangos de deformación para la misma probeta. Se determinaban las pendientes de cuerda, es decir, obtenidas mediante diferencia de valores, para los rangos de deformación 0,1, 0,3%, 0,2%, 0,4% y 0,3%, 0,5%. Aunque el tratamiento analítico había sido completamente general y sigue siéndolo, en este caso concreto estábamos más interesados también en en considerar la influencia la posible influencia de las reacciones horizontales, pero también del cambio de longitud a lo largo del ensayo, y no estábamos muy interesados en el cortante. Y el caso es que, evaluando aproximadamente la influencia del cortante y de las fuerzas horizontales en flexión de 3 puntos y de 4 puntos, pues la máxima influencia era de las reacciones horizontales de 5,3% en el peor de los casos, en el rango de deformaciones más alto. No lo he dicho anteriormente, pero lo voy a comentar. En el caso de 3 puntos, porque se ve claramente, en este módulo es reseñable el hecho de que el efecto de las reacciones horizontales depende de L entre H al cuadrado, es decir, cuanto mayor sea L entre H, mayor será este efecto, y el efecto del cortante depende de H entre L al cuadrado, por lo tanto, cuando aumente el efecto del cortante, disminuye el de las reacciones horizontales, y a la inversa, cuando aumente el de las reacciones horizontales, disminuye el del cortante. Bien, por lo tanto, el motivo fundamental de las variaciones de flexión, si las hubiere, eran las correcciones debidas a esa variación de los puntos de contacto entre probeta y rodillos. En este caso se muestra la disminución porcentual del módulo, la disminución porcentual respecto al módulo clásico, es decir, el obtenido
el módulo de 3 puntos y el de 4 puntos obtenido habitualmente. Y aquí se muestran los porcentajes debidos únicamente al desplazamiento del punto de contacto, porque como hemos justificado anteriormente, el cortante y las reacciones horizontales no tenían tanta influencia. En este caso, para el caso de 4 puntos, los dos radios son iguales, los radios de apoyo y de carga son iguales, y en el caso, y por lo tanto, las dos gráficas se muestran los mismos radios, 2,5, 4, 6 y 9. Se puede apreciar, por un lado, que la corrección, lógicamente, aumenta con el nivel de deformación, las correcciones son mayores, la disminución porcentual es mayor a medida que aumenta el rango de deformación, pero es mayor también a medida que aumenta el radio de los rodillos. La diferencia o la relación aproximada entre las disminuciones porcentuales de 4 puntos y de 3 puntos aproximadamente es de 3. Por decir dos casos, en este caso radio 2,5, en flexión de 3 puntos tenemos un 2% y en flexión de 4 puntos un 6,4%, y por decir otro, en este caso del radio 6 milímetros y el rango de deformación medio tenemos un 7,1% de disminución porcentual en el caso de 3 puntos y de 23,1% en el caso de 4 puntos. Por lo tanto, esa disminución porcentual es mucho mayor, el triple aproximadamente, en el caso de 4 puntos que en el de 3 puntos para esta probeta y para las geometrías utilizadas. Bien, en esta diapositiva se muestran los módulos obtenidos según distintas aproximaciones para un radio de apoyo de 2,5 milímetros, y en este caso, en el caso de 4 puntos, el radio de los rodillos y el radio de carga son iguales, 2,5 milímetros, es decir, donde se esperan los mejores resultados, cuando el radio es menor. En el caso de flexión de 3 puntos, los valores básicos, es decir, de la aproximación básica, de las fórmulas clásicas, son muy parecidos, la verdad es que son prácticamente iguales a los obtenidos mediante la aproximación actual, es decir, y para los distintos rangos de deformación. Son de 100 gigapascales aproximadamente como en la aproximación actual. Aquí se indica únicamente de primer orden, pero dice de primer orden, pero es que la aproximación de primer orden y la exacta también coinciden. Claro, si además coinciden prácticamente con la aproximación básica, pues las correcciones en este caso no tienen demasiada influencia, ninguna influencia, porque es una buena alternativa. Realizar ensayos de flexión con radios pequeños a luces grandes para obtener directamente el módulo de flexión. Pero con la corrección anterior, con esa con la que nos creíamos que habíamos resuelto un problema, con esa corrección anterior, en este caso, los módulos disminuían, bueno, de una forma, en el caso del rango de deformación es mayor, de una forma sensible. Bueno, las diferencias, como veis, son mayores en el caso de flexión de 4 puntos. En la aproximación básica hay pequeñas diferencias, pero ya con el rango mayor de deformaciones las diferencias aumentan, pero los valores de la aproximación actual en 3 puntos y los valores de la aproximación actual de primer orden, que coincidía también con la exacta en 4 puntos, en este caso de 4 puntos, estos valores sí coinciden. Los valores de 3 puntos y 4 puntos para la misma probeta ensayada en 3 puntos y en 4 puntos, pero reduciendo los datos según la aproximación actual, sí son coincidentes. E indico ahora el otro extremo, es decir, el caso en el que los radios de apoyo son de 9 milímetros, son máximos, y además los radios de carga son también del mismo radio, es decir, el radio del RC, los cilindros de carga, tienen un radio también de 9 milímetros. Bueno, vemos que en este caso, en 3 puntos, la diferencia, la dependencia del nivel de deformación es más patente. Con la corrección anterior se obtenían también módulos menores de 100 gigapascales y con la aproximación actual se obtienen valores parecidos a los anteriores. A los anteriores correspondientes a la aproximación actual, en este caso también la aproximación exacta y de primer orden coincidían. En el caso de flexión de 4 puntos vemos que las diferencias
pues bueno, pueden ser mayores, y en el caso de que realizáramos un ensayo entre un rango de deformación de 0,3 y 0,5 con este tipo con estos rodillos de 9 milímetros, pues tendríamos un módulo de 148 gigapascales cuando el módulo real es alrededor de 100 gigapascales. Y volvemos a ver que según la aproximación, en este caso exacta, porque había cierta diferencia entre la de primer orden y la exacta, para los 3 rangos de deformación en 3 puntos y en 4 puntos, bueno, pues tenemos valores muy similares. Finalmente, muestro las curvas carga-desplazamiento experimentales y las obtenidas según distintas aproximaciones. Viniendo una a una, la básica en 3 puntos es esta de aquí, es decir, la curva lineal. Esta es la aproximación básica, y la básica de 4 puntos es esta curva lineal de aquí. La curva de corrección anterior, la que correspondía a tener en cuenta el cambio de distancias horizontales, es esta verde de aquí. Como se ve, esta corrección aumenta algo más que la realidad, la pendiente de la curva carga-desplazamiento, y la curva correspondiente a la corrección anterior en flexión de 4 puntos, pues aumenta muchísimo la pendiente. Como se ve, es mucho más patente esta diferencia en flexión de 4 puntos. Respecto a las otras 3 curvas, la experimental, la actual exacta y la actual de primer orden están una encima de la otra, es decir, no se distinguen. Quizás se podría representar de otra forma, pero es que la verdad es que están una encima de la otra. Luego, esta aproximación no es que parece ser que se determine bien el módulo mediante esta aproximación, sino que también con ese valor de módulo se obtiene una curva, sigue la curva carga-desplazamiento de forma exacta. Respecto a flexión de 4 puntos, aquí en negro aparece la aproximación actual de primer orden, que se despega un poquito de esa curva actual exacta, es decir, obtenida siguiendo la aproximación analítica exacta, y esta aproximación analítica exacta y la experimental están una encima de la otra. Por lo tanto, hay también en 4 puntos la aproximación actual y la experimental también coinciden. Bien, respecto a las conclusiones, se pueden obtener los módulos de tracción, compresión y flexión mediante ensayos de flexión de 4 puntos con una galga extensométrica colocada en un lado de la probeta. Por otra parte, los efectos del cortante y de la rigidez del sistema cobran mucha importancia cuando la relación luz-espesor es pequeña, está mal, no es elevada, es cuando es pequeña, cuando cobra mucha importancia cuando la relación luz-espesor es pequeña, eso es. Para relaciones elevadas radio-espesor, el cambio del punto de contacto entre probeta y rodillos influye en la determinación del módulo, como hemos visto ahora en las últimas diapositivas, y desde el punto de vista de obtención del módulo de flexión, la interpretación clásica de los ensayos de 3 puntos se acerca más a la aproximación corregida que en el caso de los ensayos de 4 puntos. Y se me ha olvidado mencionarlo y lo menciono, la media de los ensayos de 3 puntos con la corrección actual, la media de todos los ensayos y la desviación típica aparecen aquí. El valor medio del módulo de flexión era de 100,1 gigapascales, y en 4 puntos la media de todos los valores era también de 100,1 gigapascales con una desviación típica de 1, por lo que los resultados pues coincidían. Bien, después de obtener estas conclusiones, voy a decir de palabra otra conclusión. Parece ser que los efectos de las reacciones horizontales, incluso en casos como estos, en los que el espesor, la relación luz entre espesor era bastante elevada, parece ser que el efecto de las reacciones horizontales pues no tiene demasiada importancia. Y basado en estas conclusiones se realiza la siguiente propuesta de ensayo, que está recogida en ResearchGate. En libre pongo también aquí el DOI. Una propuesta de ensayo que probablemente será mejorable, pero que tiene los siguientes puntos. Por un lado, se realiza un ensayo de indentación y en la zona lineal de ese ensayo de indentación se obtiene la rigidez del sistema.
Posteriormente se crea un canal en el software de ensayo, en el programa de ensayo, donde el desplazamiento experimental que mide la máquina se corrige con la compliance del sistema o la flexibilidad del sistema, que es la inversa de la rigidez. El tercer punto es crear un canal para la deformación, pero basado en el módulo y no en el desplazamiento, y prefiero basarlo en el módulo porque la medida de carga es más real que la de desplazamiento. La medida de carga, cuando no hay contacto, la carga a cero, cuando empieza a tocar, la medida de carga es real. La de desplazamiento, en cambio, el cero de desplazamiento es más arbitrario y por eso se prefiere generar un canal con un módulo aproximado que hay que obtener anteriormente o tener algún conocimiento de él. Bueno, se determina la pendiente de cuerda no por regresión lineal entre dos puntos, sino que la pendiente de cuerda, la pendiente de incrementos entre dos puntos correspondientes a dos valores de deformación, por ejemplo, pues se proponen 0,1 y 0,3 por ser valores de deformación bastante pequeños. Y se realizan ensayos a varias luces y se obtienen F y G por regresión lineal, y como veis, corrigiendo el efecto de la variación del punto de contacto y dependiendo del rango de desplazamientos. Para calcular la velocidad de desplazamiento, que es un tema también que lo da la norma establece que epsilon punto, la velocidad de deformación, sea 0,1%, si no me equivoco, un 0,1%, segundos a la menos 1. Entonces, para calcular la velocidad de desplazamiento de la máquina, esta es la medida de la máquina, lo que le podemos introducir a la máquina, tendríamos en cuenta los distintos factores sin tener en cuenta las correcciones debidas al cambio del punto de contacto, y así, imponiendo aquí el 0,1%, podríamos calcular la velocidad de desplazamiento correspondiente a cada luz de ensayo. Por otra parte, la luz mínima debe ser suficiente para evitar efectos de indentación y se recomienda aplicar una precarga inicial, es decir, poner la máquina a cero cuando no hay contacto con la probeta y aplicar una precarga inicial, y en ese momento, cuando con una precarga con un valor de P0 pequeño, hacer que el desplazamiento sea nulo. Y muy importante, esta es la última diapositiva, pero desde mi punto de vista es importantísima, la determinación exacta de la luz de ensayo con una precisión de 1/10 de milímetro. La luz de ensayo, a medida que la luz disminuye, errores en la luz de ensayo tienen muchísima influencia en los resultados. De hecho, hablando de error absoluto, dado que la longitud está al cubo en el módulo, el error relativo del módulo es el triple del error relativo de la luz de ensayo y por lo tanto tiene muchísima influencia, y se propone pues una forma sencilla de determinación de esa luz. Debemos conocer esta distancia dependiendo del útil de ensayo, pero se debe conocer la distancia A desde este extremo, por ejemplo, o desde el interior, me da lo mismo, hasta el punto donde se va a apoyar la probeta sin carga. En este caso he puesto que las dos distancias A son iguales. Eso se puede conocer de los planos del útil, se puede conocer mediante medidas. Nosotros lo hicimos midiendo los útiles de ensayo en un proyector de perfiles para comprobar que estuvieran justamente la mitad, y la longitud a determinar es esta de aquí, L0. Pero para nosotros es muy sencillo cuando hemos ajustado aproximadamente la luz, por ejemplo a 80, pues que esté cerca de las marcas de 80 aproximadamente, medimos posteriormente L1 con un calibre, con una precisión de 1/10, y restándole 2 veces el valor de A, tenemos la longitud de L0 con una precisión de 1/10. Este método, la verdad es que nos proporciona resultados de módulos creo que muy adecuados. Bueno, yo por mi parte he terminado. Muchas gracias por vuestra atención y preparado para responder a vuestras preguntas. Pues muchas gracias, Faustino, por esta disertación de ensayos de flexión en nuestros materiales compuestos. De momento tenemos un par de preguntas que te voy haciendo y bueno, os animo a todos a que recuperéis un poco de
de aire y le lancéis preguntas a Faustino, ¿vale? Bueno, en primer lugar, preguntarte qué factores de la máquina de ensayo o de la probeta afectan más a la rigidez del sistema. Sí, la rigidez del sistema, a mi entender, bueno, según esta fotografía, depende en principio tanto del útil de ensayo, de las propiedades en el espesor de la probeta, pero de lo que más depende, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, es de la célula de carga. Yo he mostrado en esta presentación valores de rigidez del sistema de 15.000 Newton por milímetro. Esas rigideces correspondían a una célula de carga de 10 kilonewtons, si no me equivoco, es decir, a una célula de bastante capacidad, pero en cambio con una célula de 250 newton la rigidez es de 1.000 newton por milímetro. Es lógico porque, claro, la célula de mayor la célula de menor rango de carga tiene mayor flexibilidad y, por lo tanto, la célula de carga afecta mucho. Se habla a veces de la rigidez del bastidor de la máquina y de los usillos de la máquina. Desde mi punto de vista, eso influye poquísimo. Lo que más influye creo que es la célula de carga, la capacidad de la célula de carga. Sí. De acuerdo. Bueno, Juan Manso te comenta que le ha parecido muy interesante el trabajo que has presentado. Te animo, Juan, a que le plantees alguna pregunta a Faustino. Y Asun Cantera, que la conoces bien, también te da las gracias por la presentación. Te animo, Asun, a que lances alguna pregunta. Y un saludo desde Valencia. Y tenemos una pregunta de Idoya, que no voy a decir el apellido. Te manda la transparencia 9, ¿vale? Y te pregunta sobre el método de ensayo que en esta transparencia tú has explicado. Y te comenta por qué no medir en un solo ensayo atracción y compresión simultáneamente, ya que dice que quizás se podrían usar dos galgas. Efectivamente, Idoia, bueno, Arratsalde León, un saludo. Primero, Idoia, efectivamente, eso se podía hacer, se podrían utilizar dos galgas. Aprovecho la circunstancia para comentarte que esta misma pregunta me la hizo Germán Castillo, es compañero tuyo que ahora está en la Universidad de Málaga hace algunos años, ¿no? Efectivamente, se puede medir el módulo de tracción y el de compresión mediante una galga. La ventaja de utilizar solo una galga, desde mi punto de vista, es que cuando relacionamos el comportamiento de tracción y de compresión, lo estamos relacionando en el mismo punto de la probeta, es decir, la medida de la galga depende de las propiedades locales de esa probeta y al utilizar una única galga la estamos poniendo a tracción y a compresión, pero en el mismo punto de la probeta. Si utilizáramos dos galgas tendríamos el comportamiento de tracción y de compresión, pero en dos puntos distintos de la probeta. Y desde mi punto de vista, pues bueno, me parece más adecuado medirlo en el mismo punto. Pero se podría hacer como tú dices también, claro. Gracias por la pregunta. De acuerdo. Bueno, Idoia, si tienes una contrapregunta, aquí estamos. Bueno, Juan Manso me ha hecho caso y tiene una pregunta para ti. Dado que este estudio lo has hecho sobre un laminado de fibra impregnada, me gustaría saber si pensáis trabajar también sobre paneles sándwich, porque influye mucho la composición de las pieles exteriores. Me alegra que me hagas esa pregunta, Juan, porque sí hemos trabajado sobre paneles sándwich en colaboración con Ikerlan. Hay un artículo publicado además que recoge parte de esta temática y otros aspectos de los paneles sándwich. En ese caso estamos utilizando paneles sándwich con pieles de aluminio y un núcleo de nido de abeja. Y lo que sí te puedo comentar, y además está publicado, es que la relación EF entre G tenía el siguiente efecto. A ver si me explico. Hay un término de flexión que es 1 y un término que se debe al efecto del cortante transversal. Bien, siguiendo las indicaciones de la norma ASTM de flexión de sándwich, que recomendaba que L entre H debía ser 25 para despreciar el cortante, resulta que el término de cortante daba 6 frente a 1, no el 6%, 6
frente a 1, es decir, el 600%. ¿Por qué? Porque en ese caso concreto, siendo el módulo del aluminio 70 gigapascales, el módulo en el espesor del nido de abeja era muy pequeño y la relación entre G, si no me equivoco, en una dirección, porque el nido de abeja es ortótropo, si no me equivoco, era 2000. Y por lo tanto la influencia del cortante era algo muy llamativo, porque es que el ensayo de flexión en realidad, en cuanto a rigidez, era un ensayo de cortadura. Tenía la flexión 1 y el cortante tenía un efecto de 6. Para poder despreciar el efecto del cortante había que utilizar probetas de 17 milímetros de espesor, teniendo en cuenta las pieles, y si no me equivoco, de 3 metros de largo. Eso no es una probeta de flexión, eso es una catenaria. Pero repito que hay un trabajo que está publicado también en Polymer Testing. Gracias. De acuerdo, Faustino. José Antonio Rodríguez te da las gracias por la presentación y te pregunta si habéis probado con probetas multidireccionales. Sí, bueno, de hecho hemos propuesto un ensayo para determinar las propiedades de cortadura en el plano mediante ensayos no son multidireccionales, son unidireccionales, pero con la fibra orientada oblicuamente. Es decir, con ensayos de Ofaxis de flexión, donde la fibra, en vez de estar orientada a 0 grados o 90 grados, pues está a 20, 30, 45, pues se ha propuesto un método para determinar las propiedades de cortadura. Hemos propuesto otro método para obtener las propiedades de cortadura en el plano, en este caso sí, en un laminado multidireccional, 45 menos 45 antisimétrico y a flexión. Habitualmente se utilizan laminados 45 menos 45 simétricos a tracción, porque no tienen acoplamiento tracción-torsión, y en este caso utilizábamos un laminado antisimétrico 45 menos 45 porque no tenía acoplamiento flexión-torsión y por lo tanto era idóneo para ensayarlo a flexión, y los resultados que obtuvimos, la verdad es que, bueno, también están publicados. Los aspectos que he comentado hasta ahora están también publicados, sí. Gracias por la pregunta. Vale, a lo mejor, Faustino, podrías incluir estas publicaciones también en la versión PDF, que vale, bien, mencionando. bien, sí. Si te parece. Sí, sí. Bueno, seguimos adelante. Asun Cantera también nos ha hecho caso y tiene un par de preguntas para ti. Dice así: he entendido que en el módulo a flexión las reacciones horizontales dependen de L0 por H al cuadrado y el cortante de H partido de L0 al cuadrado. Mi pregunta es, si queremos considerar el efecto del cortante en unos ensayos, ¿será mejor no considerar efecto de las reacciones horizontales? Sí, efectivamente. El efecto de las reacciones horizontales en los resultados de la última probeta, que tenía un valor de L entre H muy grande, era prácticamente despreciable, incluso en probetas, digamos, muy delgadas frente a la longitud de ensayo. Cuando el efecto del cortante es considerable, el efecto de las reacciones horizontales es despreciable. Eso es clarísimo. Sí. Y la siguiente pregunta dice si, en tu opinión, para ver el efecto del cortante en la flexión, es mejor utilizar la flexión en 3 puntos o en 4 puntos. Le agradezco mucho la pregunta, Asun, aunque ella ya sabe la respuesta. Yo considero que es mejor la flexión en 3 puntos. Por los resultados que hemos obtenido, las fuentes de error son mayores en flexión de 4 puntos. Gracias. Gracias, Asun. Asier Martínez te da las gracias por la presentación. Gracias. Y bueno, por el momento no tenemos más preguntas. No obstante, tenéis aún un poquito de tiempo para, si queréis, formular una última pregunta o hacerle algún comentario a Faustino. En estos momentos, desde IMAX siempre os invitamos al siguiente webinar, que será ya en el mes de marzo, concretamente el 30 de marzo, y se titula Soluciones innovadoras para la movilidad eléctrica del futuro,
composites multifuncionales basados en recubrimientos conductores, y la profesora será Raquel Ledo, del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, CETAG. Estáis todos invitados y bueno, pues esperamos que os haya gustado este webinar intenso de Faustino, donde hemos aprendido un montón de cosas. De momento no tenemos más preguntas. Mira, ¿ves? Siempre que digo no tenemos más preguntas. Bueno, Mari Carmen Serna te da las gracias por la presentación y la enhorabuena por todo el trabajo que has hecho. Un saludo, Gracias, Mari Carmen, por estar aquí sí. hoy. Y os animo a la Universidad de Castilla-La Mancha a que también hagáis alguno de los webinars con nosotros, ¿vale? Juan Manso te comenta que en lo que hoy he podido leer, si las pieles son en composites, tiene mucha importancia la composición y espesor en la capa de compresión. Sí, efectivamente, yo no he realizado ensayos de sándwich con pieles de composites, como he comentado antes, únicamente con aluminio, y me estaba refiriendo a la problemática del efecto del cortante en sándwich, que puede ser muy acusado. En lo que tú comentas, efectivamente, si las pieles son unidireccionales, no he hablado de resistencia, pero dado que la resistencia a compresión en un composite de fibra de carbono unidireccional es sensiblemente menor a la resistencia de tracción debido al micropandeo de las fibras, en compresión, la piel de compresión pienso que fallará antes que la de tracción, claro. En composites... De acuerdo. ¿Perdón? No. Vale. José Antonio Butenegro te da las gracias por Gracias, la José Antonio. Y teníamos a Luis Fernando Restrepo que te dice que es una excelente ponencia y te da las gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que de momento no tenemos más intervenciones, ¿vale? Así que, si te parece, Faustino, pues bueno, un poco, bueno, ¿ves? Suele ocurrir. Buenas tardes. Quisiera preguntar, Hugo Silva, ¿cuál sería la influencia de utilizar cojines en los puntos de apoyo en el ensayo de sándwiches? Cuando dices cojines, supongo que son elementos para evitar, elementos flexibles encima del rodillo para evitar la indentación del sándwich en los rodillos de apoyo, supongo. Bien, el efecto de estos sándwiches nosotros lo hemos utilizado en ensayos de probetas de madera y claro, el efecto de estos sándwiches o de estos apoyos flexibles es que intervienen también en la rigidez del sistema. Yo lo que haría sería medir la rigidez del sistema teniendo en cuenta también esos apoyos flexibles e incorporar todos esos efectos en la rigidez del sistema, aunque habría que verlo caso por caso. De acuerdo. Jenny Vivas también te da las gracias por la presentación. Jenny. Y bueno, Hugo te da las gracias, Faustino. Gracias, Hugo. Como te decía, Faustino, si quieres concluir ¿sí? Con alguna conclusión que nos quieras dar para cerrar este webinar, pues te lo agradecería. Bueno, pues simplemente yo lo que he intentado es exponer el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de los años relativo a ensayos de flexión que habitualmente se utilizan como ensayos de control de calidad, pero desde mi punto de vista no se utilizan como medio de determinación de propiedades porque creo, he intentado mostrar esta tarde que hay muchos factores que no se tienen en cuenta y que se debieran tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados del ensayo. Y por otra parte, tecnológicamente son más asequibles que los ensayos de tracción. Y creo que tienen además menores dificultades asociadas que los ensayos de tracción. En general,
Es decir, sería más sencillo y además he comentado la utilización de una galga, en este caso para la determinación de unas propiedades, pero en general para la determinación de los módulos de flexión y de cortadura solamente hace falta el desplazamiento, la fuerza y el desplazamiento que proporciona la máquina de ensayos directamente. Es decir, creo que tecnológicamente son muy adecuados. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Faustino, por estar esta tarde con nosotros, por contarnos una pequeña parte de todo lo que sabes. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, siendo además el día que es y con todo lo que está pasando fuera. Doblemente gracias. Es que ricasco. Gracias, Elena, y gracias a todos los asistentes. Hasta la próxima.